les dije que iba a haber examen, iba a haber examen. Y bueno, tuvimos que respetar el día feriado, ¿no? Que era, ¿cuándo fue? 5 de mayo, ¿no? El viernes. Sí. Bueno, ya tienen la otra parte del proyecto. Les dije que tienen que trabajar con bueno, ahorita doy información antes de que siga hablando. Ok. ¿Cómo está? David Fuentes, ¿cómo está? Hola, profe. Muy bien, ¿y usted? Yo sí. Bien. ATM. O sea, toda máquina. Oye, una pregunta, David. Sí, profe. ¿Es cierto que están pidiendo verano en física computacional? Bueno, eso ustedes ya pasó, pero las generaciones de atrás. No tengo la información exacta. Me parece que sí están haciendo un grupo, pero no sé muy bien. Ah, ya. ¿Ven lo que genera ese rollo? ¿Ven lo que genera Marisol Morales? Sí. Nada más vi que te reíste. Bueno, son los mismos que veo. Es ¿Por que qué ya te se reíste? alteraron. ¿Perdón? Es que ya se alteraron. ¿Ya se alteraron o se enteraron? No, se alteraron. ¿Y por qué? ¿Cómo? A ver, explícame. No, pues no sé. Pero, o sea, sí vi que había algo de eso. La verdad, yo tampoco tengo bien la información. Pero, pues creo que están sacando veranos para todas las materias. Por lo que he visto, Ajá. hay veranos de todo. Verano hasta de verano, ¿no? O sea, ¿cómo llevar tu verano? Como que les urge acabar pronto la carrera. Iván, Andrés, Hacen perdón. carreritas en vez de carrera. Pero fíjense ya cómo piensan. O sea, si hacen una retrospectiva de cómo los agarré el primera semana, ahorita ya Iván dice, no, es carrera, no carrerita. Ah, no, pero las primeras 2 semanas, no, profe, no, córranlo, ¿para qué deja tarea? Bueno, entonces, ayer tuvimos una reunión con otros profesores de ingeniería física y entre ellas está la doctora Margarita. Y sí la conocen, ¿no? Margarita, ¿no la conocen? Da química. Ah, creo que ustedes no. Ah, bueno. Pero ella dice que sí, eso, todo, que al final, si se les da muchas, bueno, consensábamos todos, si se les da muchas facilidades, y yo concuerdo, al final la van a pagar afuera, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, lo comento porque sí, me enteré eso de que andaban pidiendo verano de física computacional. Y pues no sé, ¿cómo ven? Están pidiendo veranos de todo. Yo creo que no es correcto. Es un derecho, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal. No está mal en el sentido porque es un derecho. Pero siendo honestos, Marisol, ¿usted cree que este curso en verano lo hubiera acreditado? No, siento que es mucho Y te para confieso, tan poco tiempo. Y es que en los veranos son muchas horas al día. Son como 5 horas, creo, todos ¿no? los días. Entonces sí va a estar muy pesado. No, yo no daría 5 horas a la semana. Con 10 minutos es más que suficiente. Pero te confieso algo, si lo sientes pesado, Marisol, híjoles, la verdad, he sido muy laxo con ustedes. Y no porque dijeran, ya gané la batalla, ya lo hicimos, así hay que hacerlo con Miranda. No. Sino es porque, bueno, quizá me faltó aclarar algunas cosas, como no sé cómo está el compañero que me regañó, que me dijo, es que no deja tareas que no sirven. No me acuerdo quién, no sé quién fue. Bueno, nadie dijo nada y asumí que era la voz de ustedes. Por eso yo no dejé que hablar de nada.
Entonces, y sí, mi error fue no haber puesto el temario, que lo iba a hacer, pero se me iba la onda. Y bueno, y poner las reglas del juego al inicio, pero bueno, digamos que fue un error y el precio que pagué por esto. Pero a lo que voy, Marisol, esto, si le preguntan a sus compañeros de hace 3 años, no tienen ni idea ni cómo les fue. No sé si conozcan a algunos alumnos que están en posgrado. Alejandro, por ejemplo, que está alumno de la doctora Karen. Alejandro, está Aldo también, está Adrián Rocha, está se me fue el nombre este chavo. Pregúntale si los conocen, pregúntale cómo les fue. Tú desde que sí lo conoces, David Fuentes, ¿sí lo conoces? Alejandro, sí. ¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice de mí? Pestes de mí, seguro, ¿no? Pues no, lo de siempre no, que un buen de chamba. Lo de siempre. Pero no, digo, la verdad no se compara. No estoy diciendo que no están aprendiendo, pero sí es otro rol. Bueno, ya están todos para dar la información que viene. ¿Está Karina? ¿Es intro Karina? La jefa del grupo. Sí, Doc, aquí estoy. Sí, pues, ahí está. Pero no veo las cámaras encendidas. Así la traigo encendida desde que entré. Sí te veo, a los que veo es Itlali Rosales, Iván, Marisol, David y Isaí. ¿Quién sabe? No sé qué está fallando. Desde que ayer Tlaloc se acordó de nosotros, ¿no? Dicen que llegó muy feo. No sé espero que no les haya pasado nada. Es el problema de Querétaro. Aquí, les digo algo, no se ofendan que son queretanos. Aquí no llueve, y lo de ayer no fue lluvia. No, sí, profe, no se preocupe, entendemos que aquí en Querétaro... El problema es fue algo generalizado, creo, en todo el centro del país. Falta chalupas. Sí, el punto es que a lo que me refiero, que lluvias, las de Morelos, Cuernavaca y el sureste. Una lluvia, una semana de lluvias como en Chiapas, de donde soy, Querétaro desaparece, o se vuelve Venecia, así de fácil. No, allá son lluvias de horas y con la intensidad que llovió ayer, por horas. Ahí nada más. Aquí nada más llovió, ¿qué? Fue como 30 minutos, ¿no? Hay una gota aquí y ya se inunda todo. Sí, no, ya lo sé, pero bueno. Y Cuernavaca también llueve mucho. Pero bueno, espero que estén bien. Y bueno, y creo que desde ayer no he podido ver las cámaras de los alumnos, no sé por qué. Dicen que sí está encendido, pero no sé por qué. Bueno, déjenme, voy por un poquito de agua. Aguanten, tantito. Ok. Bueno, estaba preguntando, los que van entrando, que cómo les había caído el examen. ¿Cómo le cayó el examen, Paula, Valeria? Pues me sorprendió bastante, Doc. ¿Pero qué? ¿Sorprendiste? ¿Buena onda, mala onda? Buena onda, la verdad. Yo siento que fue muchísimo mejor a que tuviéramos que hacer el escrito y demás. Menos presión. Y aparte, la verdad se lució dándonos el puente todavía. No, pues yo dije, ¿por qué voy a sacrificar mi puente por ustedes? No. Lo siento, pero no. Pero digo, hay que respetar la fecha, ¿no? Entonces, ya. ¿Cómo viste, Karina? Pues bien, pues le digo, sí me sorprendió, pero pues como lo llevábamos haciendo pues bastante, como que sí lo
pues sí lo sentí bien. Ujú. Pero ¿cuál es la moraleja? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Yesenia, ¿qué aprendiste de...? Pues que siempre, bueno, perdón. No, termina pero luego yo. No, pues como siempre, pues siempre tenemos que andar haciendo las cosas y leyendo. Además, con la práctica, pues uno hasta comprende un poco más las cosas, o bueno, al menos a mí me funciona un poco Ujú. más estar haciéndolo que así de trancazo. Ok, Yesenia. Sí, pues que desde que se nos deja un trabajo debemos de estar trabajando aunque la fecha de entrega esté muy lejos y así poder tener avances y también bueno, poderlo terminar bien. Ujú. No sé si fueron varios que no entregaron tareas. Examen. A ver, la realidad es esta. Karina, no sé si entraste cuando yo les comentaba que están haciendo una revolución porque están pidiendo verano. ¿Sí escuchaste eso? Sí escuché que preguntó de que si estaban pidiendo veranos. Y es que, bueno, por lo que tengo entendido, porque la verdad en el grupo de todos los jefes de grupo, pues están pidiendo veranos, pero de todas las materias, hasta incluso para los que no pudieron ir presenciales, que pudieran ir a tomar laboratorio de esa materia que ya pasaron. Entonces, por eso no, o sea, están pidiendo como que de todo. Hay muchas listas, hasta de idiomas, no sé. Ok, no, pues está. ¿Y ya consiguieron maestro de verano? A ver qué. A ver, alguien que aquí se rife de dar física computacional de una vez. Y que vaya a pasar el curso, que dé el curso de verano. ¿No? ¿No se animan? Bueno. Bueno, hay dos noticias que tengo que darles. La primera es, hoy cierro el curso. Yo creo que ya con lo que tenemos y hubo muchos contratiempos, soy honesto con ustedes, empecé como soy, no cambié, ni fui peor ni mejor, soy como soy. Creo que no nos entendimos al principio, creo que no entienden mi dinámica de trabajo, y pues bueno, ni modos. Y bueno, en estos tiempos donde ya hay más alternativas, pues bueno, buscan otras opciones. La verdad, era muy simple al inicio. Lo único que yo pedía era algo muy simple. ¿Cuál creen que es? ¿Qué creen que sea? Rubén. Una palabra. Mande, no, tengo problemas con mi conexión, no escuché bien. Bueno, entonces se lo pregunto a Isaí. ¿Cuál cree que fue la clave que yo pedía? Nada. Ay, pues. La clave. Pues es que mira, la clave era como buscar un tesoro, ¿no? O sea, no ibas a encontrarla a menos que supieras que ibas a buscar, ¿no? Entonces. Mucho choro. Yo siento que era la descripción, era la discusión, era comprender qué estaba pasando. No sé. ¿Qué se refiere? No, que lo único que le pedía a ustedes era algo simple. ¿Ganas? Pues. ¿Ganas de molestar? Sí, ya sé que. No, era pues dedicación a la materia. Trabaja. Dedicación, claro. Y ahí. Y ya. El extra, ¿no? Como quien dice. No, ya lo demás viene aunado, ¿no? Viene sobrado, claro. ¿Sí o no, Ángela, Mariana? Yo iba a decir trabajar, pero... Hueso se rió. Sí, y malinterpretaron muchas cosas porque seguro dijeron, no, es que Miranda piensa que ya debemos ser unos Einsteins, ¿no? Debemos tener aquí la mecánica cuántica con los dedos. Sí y no. O sea, sí porque ya llevaron un curso y no porque son alumnos. Yo ya pasé por eso. Cuando pasas una materia al siguiente semestre se te olvidó.
pero trabajar constantemente, retomar las notas, te hace un mejor estudiante. Entonces, eso era todo, Mariana, ¿sí o no? Trabajar. Y malinterpretaron todo, se sintieron, honestamente, agredidos. Pues sí, lamentablemente o afortunadamente esa es su forma de ser. No me importa si eres hombre o mujer, simplemente eres un alumno, en el sentido de que tú tienes que meterle todo. Y están en 8º semestre, por lo tanto, mi experiencia con ustedes me ha tocado que no los han presionado lo suficiente. Y como les decía, no sé si les conté a ustedes, pero al inicio, mi escuela es mi escuela, mi formación. Un profesor trae mucha su formación. Un profesor cuando da clases muestra como su formación. Eso es lo que somos. Somos lo que representamos, lo que somos y de dónde venimos. En mi caso, yo vengo de la UAM Iztapalapa, en donde ahí, la carrera de física e incluso ingenierías, ahí se gradúa el que trabaja. Y el que no, por eliminación, ¿cómo se llama? ¿Se escucha mal? No quiero decir la Selección natural. Selección natural, sí, gracias. Gracias, Karina. Y la selección natural te va dejando por fuera. No sé si les conté la anécdota, pero mi generación de la carrera éramos 28 o 25 alumnos. ¿Cuántos creen que terminamos la carrera de ese año? Un número. Yo digo 5. 5 es mucho, eso es un gusto. ¿No? Acabamos 3. Y de esos 3, 2 hicimos doctorado. O sea, el nivel que se tiene en la UAM es de trabajo. Yesenia. Ay, es que se trabó mi compu y no lo puedo apagar. Bueno, lo que les iba diciendo es que, bueno, ya estamos por acabar el semestre y lo único que yo les pedía era trabajo. Y fui honesto con ustedes al decirle qué requisitos necesitaban tener. Nunca les mentí en ese sentido, nunca lo entendieron, no sé, nunca se pusieron las pilas. Y bueno, a lo que voy es que pues ya avanzamos, logré lo que yo quería, al menos mi objetivo del curso fue, honestamente, si yo les hablo sobre convergencia numérica, ya entienden, ¿sí o no? Sí. Aprendimos sí. Convergencia numérica, qué es parámetro de red, cómo sacar la estructura de bandas, o sea, ya se manejan en niños. Y les apuesto que eso antes no tenían ni idea ni cómo hacer. Entonces, ya. el punto, y si soy honesto, ¿necesitaron de mi ayuda siempre? No, o sea, fue autodidacta, Valeria. No, Doc, pues realmente todo está en internet. Era echarte los tutoriales y hasta te venían luego ordenados y me pasaba ahí como 3 horas viendo los tutoriales e intentándolo hasta que salieras. Claro, y aquí era platicar la parte física, ¿no? Porque la parte técnica lo iban a sacar porque lo tenían que sacar, porque tienen, pues, lo que todos tenemos, un cerebro, y dentro del cerebro hay neuronas y se conectan y trabajas y punto, ¿no? O sea, a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, ¿no? Eso es la realidad y no pasa nada, pero los sacan. Obviamente ya viendo sus trabajos, hay personas que ya les metieron más edición, se ve mejor el trabajo de LaTeX, el mejor trabajo numérico, bueno. No era necesario que aprendieran DFT este año, porque DFT es un tema muy, no difícil, es complejo, pero
pero en un curso no acabamos de ver DFT. Al menos ya saben una técnica, o al menos saben que existe algo que se llama un modelo teórico computacional en donde puedes modelar o ayudarte para entender materiales. Obviamente siguen sin entender muchas cosas, sus debilidades es obviamente mucha la parte básica, pero puntualmente sus debilidades es en mecánica cuántica. Estado sólido tienen cosas muy, muy concretas. Quizá hay que ver más cosas puntuales, pero el estado sólido lo tienen bien, pero cuántica o la física general la tienen muy mal. Entonces, la parte matemática también. Los invito a que reflexionen y se pongan a trabajar en ello si quieren seguir en esto, ¿no? Entonces, aunque hayan llevado termodinámica hace 2 años, el primer día de clase les dije, termodinámica también es clave. Y hasta salir regañado, ¿no? Entonces, pues así como. Y luego nadie dijo nada. Yo asumí eso como la voz del pueblo. Entonces, yo creo que con lo que están haciendo, lo que hicieron es bueno, solo que me van a entregar la última parte que hicieron. Que les pedí, ¿qué fue lo que les pedí, Mariana? Perdón. Fue cobalto, hierro y qué más. Níquel y cobre, cobalto. Hagan eso, exacto, para que vean la diferencia de estructura de bandas, para que vean, porque lo que trabajaron fueron semiconductores, y ahorita quiero que vean la parte de que las bandas en el punto de alta simetría, gamma, la banda de conducción y la banda de valencia es una misma, ¿no? Es la diferencia entre el material, nada más chequen eso. Y no sé si les pedí algo de PhonoPy, ¿se dan? ¿No? Doctor, yo tuve una duda con los puntos de alta simetría para los metales. Ya tengo el del hierro, pero no sé si sean los puntos correctos. Se repetía mucho lo que es gamma, NP, gamma, PN, gamma y HN, me parece. Así aparecía. Esa no es cúbica, es otra fase en la que me estás diciendo. Aguas con eso. Sí, es que eso aparecía para el hierro BCC. Ah, es una BCC, ok. Sí. No, los puntos de alta simetría lo pueden checar aquí en esta página. No, ya como es el último día de clase, ya les voy a pasar todo, les voy a dar los resultados. Y al final ya me voy. Miren, la primera página fue esa página de Bilbao es una página que tiene toda la estructura, es muy importante. Todas las personas que hacen cristalografía deben de trabajar con ello, porque ahí vienen los puntos de alta simetría, Rubén. Entonces, lo que tú me estás comentando, gamma, HP, no es sí la fase cúbica. El por qué es gamma, H, gamma, la respuesta es muy simple, porque sintetizan los materiales y cuando los caracterizan, miden en rayos X esos puntos de alta simetría. Por lo tanto, la estructura de bandas o todo lo que tú quieras discutir de la parte experimental va a ser en función de lo que hay en el experimento. O sea, no es arbitrario. Por ejemplo, supongo que muchos ya encontraron puntos de alta simetría como gamma, XL, gamma, X, y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué son esos puntos de alta simetría? Porque resulta que eso lo define ni más ni menos que el experimento. Entonces, o una referencia teórica, ¿sí? Entonces, si no hay un material que ha sido caracterizado ni sintetizado de manera experimental y tú estás buscando un nuevo material con ciertas propiedades, lo recomendable es usar los puntos de alta simetría de un material que sea similar. Entonces, conclusión, ¿por qué usas esos puntos de alta simetría? Porque son los que vienen en la referencia y de preferencia tienen que ser experimentales, ¿sí? Entonces, no son arbitrarios. Bueno, numéricamente los puedes hacer y puedes poner todos, pero... Sí, de hecho, encontré 2 papers. Uno trabajaba eran 10 puntos de alta simetría y el otro fueron 8.
y el de 10 no parecía nada al de 8 y mucho menos a mi simulación. Y el que más se parecía era el de 10 era el que no se parecía, y el de 8 sí tenía más parecido. Ok, ¿era la fase cúbica? Sí, la BCC fue la que encontré, que decían que era la más, ahora sí, recomendable, porque era la que se formaba en condiciones más estándar. Porque estaba la FCC, pero es hasta, creo que 917 grados y alta presión. El hierro gamma. Bueno, el hierro gamma, sí, cierto, la fase gamma. Acuérdense que esto es primeros principios, significa que no necesitamos un parámetro experimental, es un modelo teórico. Entonces, como modelo teórico o modelo computacional, siempre va a ser un valor aproximado. Entonces, nunca va a ser un valor realmente, pues, se puede acercar mucho al valor real, pero nunca va a ser exacto. Entonces, está el problema simulación versus experimento. El problema es tratar de hacer un modelo que reproduzca todos los materiales, y no se puede hacer eso. Pero bueno, al menos DFT lo ha hecho bien. Entonces, bueno, es esa parte. Ahora, entonces, quiero que terminen en esta parte del proyecto, que es la parte de los metales. Incluyan superficie de Fermi, por favor, ahí les pedí. Y la última del proyecto es, van a instalar este programa que les puse ahí, que se llama PhonoPy, y no van a calcular fonones. Ojo, calcular fonones es muy complejo. ¿Sí ven la página o no? A ver, para calcular fonones lo que tú tienes que hacer es obviamente hacer la optimización geométrica, energía de corte, capons, encontrar el parámetro de red. Y después del parámetro de red, tienes que hacer un cálculo no autoconsistente en el que, por ejemplo, si tu parámetro de red es de 6.45 Armstrong, tú vas a relajar, vas a hacer un cálculo de relajación estructural. ¿Qué significa? Los fonones son vibraciones de la red, son resortes cuánticos. Ahora, entonces, para que empiece a vibrar, tú tienes que darle un espacio para que oscilen esos átomos. Pequeño, pero hay que hacerlo. Entonces, el cálculo que han hecho es un cálculo en donde el parámetro de red es fijo. Entonces, tú le vas a dejar al parámetro de red que se pueda mover en un pequeño punto respecto a su punto de equilibrio. Entonces, hay que hacer un cálculo en el que esos átomos se tienen que mover, se reproduce el cristal, y lo que se tiene que obtener es que, por ejemplo, si tu parámetro de red es de 6.45, cuando tú haces ese cálculo para encontrar el cálculo de fonones, o sea, relajar la estructura se le llama, ya no va a ser de 6.45 Armstrong, va a ser de 6.4498889. O sea, va a disminuir, no tiene que disminuir a 5, sino tiene que disminuir un valor muy pequeño, de tal manera que se mueva respecto al punto de equilibrio. Ahora, una vez que obtienes ese valor, ¿cuándo paras? Haces un cálculo y, por ejemplo, te da el primer cálculo 6.44999. Agarras el nuevo parámetro de red, lo vuelves a meter a tu máquina y te va a dar 6.49888. Y así sucesivamente, hasta que el penúltimo, con el último cálculo, el parámetro de red coincida. Significa que ya no, por más que lo sigas cambiando, ya no se va a modificar. Una vez que tú haces eso, ese pequeño espacio que tú moviste, ya si ves la diferencia entre el parámetro de red normal con el cálculo que haces de la relajación estructural, es, si quieres, 0.00001, pero ese .0001 es la libertad que va a tener para moverse, y además están unidades de Armstrong. Entonces garantizas que el átomo se está moviendo. Una vez que haces eso, vas a crear una supercelda. Esa supercelda, el cálculo que han hecho son cuántos átomos por celda unidad están trabajando. Con 2 átomos por celda unidad, ¿no? De hecho, son las posiciones, exacto como dice Mariana, son 2. Entonces, cuando tú tienes que reproducir la cadena lineal
monoatómica o triatómica, dependiendo cuántas especies tienes de átomos en tu compuesto. Entonces, para reproducir esa cadena lineal, necesitas una supercelda. Entonces, ya generas superceldas de 4x4x4, 6x6x6, 8x8x8. Por lo tanto, si tú generas una supercelda de 2x2x2 en el átomo de silicio o de cloruro de sodio, ya no vas a trabajar con 2 átomos por celda unidad, no vas a trabajar con 16 átomos en la celda unidad, 8 para el cloro y 8 para el sodio. Por lo tanto, ninguna máquina, ninguna laptop lo hace. Ya son trabajos que se hacen en un clúster. Entonces, así se va complicando esto, ¿no? Ahora, obviamente no tenemos un clúster y bueno, no vamos a hacer un cálculo de fonones en el sentido que no lo van a hacer desde el inicio. Pero existe esta página que se llama PhonoPy, que lo tienen que instalar. Es postproceso, es decir, aquí generas la supercelda. Esto es postproceso para varios códigos, para Casted, Avinit, Fiesta, Quantum Expresso, BASP, Crystal, etcétera, etcétera, para varios códigos, ¿no? Bueno, entonces generas la supercelda, metes ya esa supercelda en el clúster, obtienes las constantes de fuerza que son el potencial del oscilador armónico o enarmónico, y las vuelves a meter en este código, ahora sí, en tu máquina. Entonces, ustedes van a reproducir, al menos, mira, te da la densidad de estados para fonones, capacidad calorífica, entropía y energía libre, y te da su estructura, su dispersión de fonómica, ¿no? La rama acústica y la rama óptica. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Pues bueno, cuando instalen PhonoPy, se van a cuando lo instale, vas a tener una carpeta que se llama example. No tengo muchos. Ahí está. Les va a aparecer aluminio, por ejemplo, cuando ven cristales significa que existe un código de cristal, Q es Quantum Expresso, Siesta, BASP, Avinit, está ELK, este es Quantum Expresso, etc. Estos son los ejemplos que ya están precargados. Obviamente todos estos cálculos que ya están precargados es porque usaron estos códigos como BASP o como Avinit y calcularon las constantes de fuerza. Entonces, una vez que se calcularon, se regresa y se trabaja aquí. Entonces, déjame ver si yo tengo el código de sensor. Y van a leer, como dijo Valeria, el manual. Ok, aquí en varios ejemplos dice el README, le dice cómo es. Por ejemplo, vas a crear la supercelda de 2x2x2, eso lo mandas al clúster, obtienes las constantes de fuerza que te arroja este archivo, en este caso es de BASP, y lo vas a graficar con este comando. Vamos a ver, ahí está, ya lo hice, y bueno, entonces está calculando hasta las constantes de fuerza y les aparece, lo tienen que graficar, ¿ok? Bueno, para que vean cuántos átomos por celda unidad ahora trabajamos, pues digan, esta es una celda de 2x2x2, ay, órale, están mirando. Son 256 átomos para el sodio y para el cloro. Bueno,
Déjame ver. Pues está trabajando con ha de tener un postcard inicial. Ha de tener 16, 4, 8. Ok, sí. Vale, sí, tiene sentido esto. Bueno, entonces, como verán, eso de ninguna máquina laptop lo va a hacer. Nunca puede hacer, o sea, obviamente. Entonces la tarea va a consistir en agarrar el silicio y el cloruro de sodio y reproducir los fonones, la densidad de estados y capacidad calorífica, energía libre de Helmholtz y energía libre. ¿Está claro? O sea, reproducir los ejemplos, ya no hay más. Lo que sí quiero es que hagan la parte que discutan, que metan ahí en el choro teórico la parte de que son los fonones, que es la parte térmica, etcétera, etcétera. Ahora entienden por qué era importante la termodinámica. ¿Por qué les dejaba las tareas sin sentido en las primeras semanas? Bueno, pues ahí está. Entonces, son 3 exámenes. El cuarto examen va a ser el de los metales, que incluya superficie de Fermi. Y el quinto examen va a ser el de los fonones. ¿Ok? Entonces, fechas de entrega. Bueno, ahorita voy a habilitar el portal. Las fechas de entrega va a ser, ni más ni menos, ¿qué tarea es esta? Tarea 15, va a ser examen 4 y examen 5. Vamos a poner examen 5, examen 4. Ok, examen 4. Ok, hoy es 12. El examen 4 lo van a entregar el viernes 21 de mayo. Por favor. Ahí sí les voy a pedir, ahora sí, que no estén subiendo la tarea 5 minutos antes, porque luego pasa lo que les pasa a las personas que no entregaron tarea. Traten de subirlo horas antes, ¿ok? Y el examen 5 va a ser perdón, estoy activando todo eso. Okay. Que sea para entregar el viernes 29 de mayo. ¿Ok? Ya saben el formato, ya no tenemos que discutir eso. ¿Viernes o sábado? Ay, no sé, ¿es sábado? El 29 es sábado. Bueno. Está 28. Listo. Bueno, entonces, eso es todo. ¿Dudas, preguntas? Cabe mencionar que, honestamente, Rubén, ¿cuántos tendría usted de calificación actual? ¿Mande? ¿Cuál sería su calificación? Actualmente, alrededor de un 5 o 6. No he puesto a sacar bien matemáticas, pero no creo que sea superior a eso. Ok. ¿Quién me dice que está acreditado? Alguien que me diga, yo sí pasé, yo sí merezco el 10. Honestamente. Así ya, ¿la verdad? Sí. No, pues hay que evitar decir esas cosas porque pues no. Pero como por ejemplo... La verdad no creo que alguien y sinceramente pueda decir, tengo un 10. Así como dice usted, ¿nos jugamos el 10 de una vez? No. ¿Acreditado? Yo creo que nadie. Sí. Yo creo que nadie, la verdad. Pues la última vez que chequé calificaciones, el portal apenas tenía un 5, creo.
Ah, pues ahí está Karina. Pues ahí está lo del portal, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, entonces, entréguenme bien, pongan todo su empeño, ya no es nada difícil, ya tienen la experiencia de hacer silicio y germanio, ahora es hacerlo con metal, ya saben por dónde va el rollo, y lo de fondones pues es reproducir y ver el manual de FonoPy. No se vayan con la idea que van a hacer fondones, porque no lo están haciendo, van a reproducir ejemplos que ya están hechos, precargados. Por lo tanto, que sí, la base es de FT y todo eso, pero bueno, no están haciendo fondones, pero estoy presentando una herramienta más para calcular fondos. Pero bueno, es otra historia y no se alcanza a ver, o no se calcula porque no tenemos recursos computacionales, nadie lo estudia, ¿ok? Bueno, entonces al final del curso voy a reconsiderar las 3 primeras calificaciones. Si veo trabajos buenos de estos 2 últimos exámenes, los voy a reconsiderar enormemente. ¿En qué va a significar? ¿Qué significa que los voy a reconsiderar? No significa que voy a tirar a la basura esos 3 exámenes. Pero si demuestran que al final del curso, con estos 2 proyectos finales, le están poniendo mucho empeño y la están sacando, pues podemos ahí hacer como, no sé, ¿cómo le llama? Una campana y al final veo, ¿no? ¿La libre cátedra? ¿Cómo? ¿Aplicar la libre cátedra? ¿Y eso qué significa, Karina? Pues que pueda usted tener la autonomía de calificar a como considere otros criterios. Pues mi criterio es ahorita que están reprobados, yo creo que no hay nada que pueda ver, entonces ahí están. La libre cátedra la he hecho, porque se cumple con el temario, pero bueno, no, al final, si entregan bien, o sea, si veo que tu desempeño de esos 2 trabajos últimos están igual o peor que los que entregaste, pues no hay cómo ayudarte, ¿no? Te vas al final. Y sí te voy a hacer examen, pero si en estos últimos 2 veo empeño, ya no va a ser necesario que te vayas al final y podemos discutir ya una calificación, obviamente no desaprobatoria, pero podemos calificarla, ¿no? Entonces, póngale ganas. ¿Alguien no está de acuerdo antes de continuar? Alguien diga, no, profe, no sirven sus tareas de termo, tampoco sirve esta forma de hablar. Pues también. ¿Alguien? Sí. ¿Y estás de acuerdo? De acuerdo. Mariana. De acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Y bueno, ¿no hay preguntas sobre la física que quedaron? ¿Las preguntas abiertas? ¿No les da curiosidad? Yo tengo una duda sobre DFT, porque dicen que es buena para los cálculos de estructura electrónica, pero y que además tiene un bajo costo computacional, pero si se decidiera más exactitud, sería mejor como utilizar Hartree-Fock o algún otro método. No, el problema es que usar Hartree-Fock sí te da un mejor resultado. El problema es que hay que resolver la ecuación de Schrödinger de manera exacta, y por eso es alto costo computacional. No se puede. O sea, el modelo de Hartree-Fock es muy bueno, pero el problema es que ya para sistemas más complejos ya no jala. De hecho, hay métodos en los que combinan DFT con Hartree-Fock. Y eso está implementado en los centropotenciales. Y muchos ya trabajan con híbridos. Sí. ¿Ok? Disculpe, doctor, soy Pedro. Tengo una pregunta que no es necesariamente de lo de DFT y no sé si sea una pregunta tonta, pero bueno, la voy a hacer. ¿Por qué los electrones tienen carga negativa? O sea, ¿qué significa que sea algo negativo y otra cosa positiva? No hay cargas positivas, electrones positivos. O sea, el electrón se dice que tiene carga negativa. ¿Qué te dijeron en tu curso de electromagnetismo? Que así era porque era como una propiedad de las cosas, pero o sea,
no entendí por qué es negativo, o sea, ¿en qué momento se dijo esto es negativo y esto es positivo? Porque Dios lo quiso, ¿no? Está cabrón, ¿no? A ver, ¿alguien puede responder lo que dijo, lo que pregunta Pedro? Bueno, habíamos visto que sí, el electrón es la carga negativa, pero fue respecto a su descubrimiento y a su manejo que podía emplearse. Por ejemplo, con campos eléctricos se podía empezar a mover partículas y justamente se dieron cuenta del campo eléctrico que tenía que ser de la carga opuesta, o sea, positiva, y aquí ya influía temas de electromagnetismo, electrostática, fuerza entre partículas y todo este concepto de energía de campo eléctrico, ¿no? Ajá, pero... Sí, la respuesta es muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué es negativa y no positiva? Simple convención. Exacto. Pudieran haber dicho que es positiva. Nadie lo iba a decir que no. Y el signo negativo implica que es una fuerza de atracción. Entonces, ¿no? Que se opone a algo, ¿no? O que se atrae. Entonces, el signo negativo es algo que es una fuerza, implica la fuerza atractiva. Fue una convención, Pedro. Ok, gracias. Vale. ¿Y ya me pueden decir por qué la temperatura de los metales de Debye es negativa? La de Fermi, ¿no? Ah, sí, temperatura de Fermi. ¿No? Miren, con esa pregunta ya me los trueno, ya no sé para qué hacemos tanto fallo. No, tampoco. ¿Quién me responde? Mariana. ¿No? Pues la última vez yo respondí que era por la mecánica cuántica, que eran en los estados disponibles de los electrones estaban. Solo ciertos electrones van a tener la característica de aportar al calor del material en vez de todos o sea, que solamente los de la superior y los demás todavía no están congelados, que en realidad van a ser disponibles por la mecánica cuántica. Solecito creo que también había dicho algo de esa parte, pero hasta ahí sigo quedando con eso. A ver, ¿alguien más? Estas participaciones son válidas para su calificación final, ¿eh? Profe, ¿no será porque los electrones no contribuyen mucho a la transmisión de calor? Porque sí. Habían visto en estado sólido que los fonones son los responsables en mayor medida del comportamiento del CPU del calor. Sí, pero la definición de temperatura de Fermi, eso es lo que me importa. Yo, Alex, había leído que en realidad la temperatura que nosotros medimos con un termómetro, pues no es igual explícitamente a la de Fermi, porque la de Fermi es, decía así textual que está dividida por la constante de Boltzmann. Entonces, como tal, no es como una energía. Bueno, así lo entendí yo. Profe, tiene su micrófono apagado. Bueno, es que no sé si está hablando. Ah, sí, perdón. A ver, la respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple.
El efecto es meramente cuántico. La temperatura es del orden de 10 a la 4, 10 a la 3 Kelvin. Significa que es la energía interna que está, la temperatura interna de los átomos. Para poder modificar o excitar un átomo, tiene que estar 10 orden esa temperatura. Por eso los metales, para derretirlos, necesitas hornos de alta temperatura, ¿no? Por eso el metal se derrite con los hornos industriales de alta temperatura. Esa temperatura de Fermi es una temperatura interna del sistema que no tiene nada que ver con la temperatura de la parte macroscópica. O sea, para arrancar un átomo de metal, para arrancarlo, necesitas temperaturas de ese orden. Por eso no te quemas. Lo que mides es la energía promedio del sistema. Eso sí. Y como no le damos esa energía para poder arrancar ese electrón, es por eso que nosotros no sentimos el absoluto nada. Ya cuando está caliente y tiene esa energía para poder empezar a trabajar con sus electrones, es cuando decimos, caramba, aquí algo ya. Exacto. Bingo. Pero esa temperatura de Fermi es interna, 100%, es un fenómeno cuántico. Entonces, el truco aquí era, a ver, pero si tengo 10 a la 4 orden de Kelvin, pero si la temperatura ambiente es de 300 Kelvin, ¿por qué no lo puedo tocar? A ver, la temperatura de Fermi es un efecto cuántico, es la temperatura interna del sistema. ¿Sí? Es la temperatura que, por eso los sólidos son sistemas, van hasta la redundancia, son muy sólidos. ¿Por qué? Porque necesitan temperaturas del orden de Fermi para cambiarle la fase. Bueno, en algunos casos, porque para cambiar fases, ahí sí, puedes meter campos magnéticos y otras cosas, ¿no? Pero ¿sí quedó claro esa parte? Sí. ¿Qué tan difícil era eso? Pues darle al clavo, pues un poquito, pero lo demás, tal vez tuvimos una idea, pero no tan aproximada y tan clara como ahorita, que es un efecto meramente cuántico, no es otra cosa más que eso. Claro, entonces, a ver, ahora respecto a esta gráfica, ¿qué es lo que hace que estas son las zonas prohibidas, la parte de gris? Esto representa solo la parte de esta sección. Pero como dice el modelo de Bloch, con esta sección yo puedo reproducir todo mi cristal. Por lo tanto, lo que hace la partícula cuando viene para acá, se siente libre, pasa el pozo de potencial, hay un efecto túnel y decae, y luego sigue. Acuérdense que son potenciales de corto alcance. Esto es lo que está pasando. Entonces, por eso tenemos algo periódico, como si fuera un semicoseno, pero que va disminuyendo, que corresponde a la parte libre. Cuando siente este pozo de potencial, que es lo acercamos como si fuera un delta, una función delta, muy pequeña, por eso tenemos este ancho. Pero esta región, de menos pi a pi, en esta región de aquí para acá, es un efecto túnel. Ese efecto túnel es donde pasó el átomo. Cuando yo les preguntaba, ¿qué hace que pase? Es de la zona 2 a la zona 1, de la región 2 a la 1. Exacto, de la zona 2 a la zona 1. Y entonces, en la zona 1, es que aquí lo puso al revés, pero bueno, yo lo pondría al revés. Bueno, imagínense que esta es la zona 1 y esta es la zona 2, aquí estaría esta cosa. En la zona 1 sería la parte que se mueve como si fuera la parte libre. Pero como es muy delgadito el potencial, va a sentir una repulsión o una atracción y hace esto, y luego se vuelve a construir. ¿Cómo? Pues hace el efecto túnel y otra vez la partícula es como si fuera cuasi libre. Pero si te das cuenta, no es completamente semidireccional, sino va disminuyendo porque perdió energía por pasar el efecto túnel. Cuando yo les preguntaba, ¿qué hace el efecto túnel? ¿Por qué es partícula u onda? ¿Por qué estas bandas? ¿Por qué estas breaks? ¿Por qué es el gap? Pues sí, en este momento las partículas, los átomos, se vuelven como si fueran ondas, el fenómeno ondulatorio. Aquí las ondas se destruyen, son ondas destructivas.
Eso lo sabes de tu física clásica. Ondas con la misma frecuencia, misma intensidad, ondas que se multiplican, ¿sí? Se suman las ondas. Por lo tanto, las ondas que se restan son como interferencias. En la mecánica cuántica, tú dices que este fenómeno se llama efecto túnel. ¿Por qué? Aquí la partícula se comporta como si fuera una onda. En esta sección, en la banda prohibida, lo que pasa es que las ondas de los átomos, las partículas, no se consideran. O sea, véalo como la parte condulatoria. Se restan. Entonces, en la mecánica clásica dice, como se resta la onda, pues ya no va a aparecer del otro lado. Nanay, en cuántica sí, ese fue el coco de Einstein. Entonces, uno esperaría que cuando se destruyeran las ondas, ya no habría más cosas. Bueno, no, en mecánica cuántica se vuelven a reconstruir. Entonces, aquí es donde vemos la dualidad onda-partícula. Se eliminan, se construyen, se eliminan, se construyen. Efecto cuántico, efecto túnel. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. ¿Está claro? ¿Dudas? Yo, en esa gráfica que nos pone, si está teniendo un efecto túnel, ¿por qué va hacia arriba la gráfica si se supone que por transmitancia la energía la amplitud disminuye? Lo que pasa es la que estamos viendo al revés la gráfica. Es que, estamos viendo al revés la gráfica, pero ese máximo que tiene la gráfica es porque es un potencial tipo... Es un tipo, ¿cómo se llama? ¿Alcance? No, es un tipo delta de Dirac, delta. Muy pequeñito. ¿Qué es lo que está haciendo el potencial? Lo está jalando, le está diciendo, mira, vean de esta manera, vienes, está aquí, no hay nada que lo perturbe, y luego, órale, lo jala, como que dices, aquí te vas a quedar. No me quedo, salgo. Ok, esto se llama banda prohibida. Aquí las ondas se eliminan, son cero, se destruyen. Bueno, pero en cuántica dice, no importa, el efecto túnel dice que aquí te vas a reconstruir. Mecánica cuántica básica. Bueno, ¿algo más? Profe, yo tengo una duda con respecto a la temperatura de Fermi. Sí, profe, yo tengo una pregunta. A ver, ¿qué pasó, Mariana? Por ejemplo, ya después de que se supera, digamos, esa temperatura de Fermi y se llega a la parte macroscópica en el caso de los metales, para que haya una transferencia de calor como en el horno, ahí sí se ocuparía también una capacidad calórica, ¿no? ¿Y cómo es la capacidad calórica de los metales? ¿Cómo? ¿La transferencia? No, pregunta importante, ¿cómo es la capacidad calorífica de los metales? O sea, ¿qué tendencia es? ¿Cuadrada, cúbica, lineal? Tiene una constante. No, David Fuentes, no. Ah, sí, lo reto y se juega el 10. Vaya por una cuchara, busca un encendedor o un cerillo, agarra la cuchara de metal y caliente en la cuchara. ¿Qué desayuna ahora? ¿Qué le va a pasar? Se calienta bien rápido. Y luego, ¿pero qué le va a pasar a su mano? También se quema por la conducción de calor. Ah, bueno, entonces esa es la capacidad calorífica. Entonces, ¿cómo es entonces no sería constante? Porque si es constante, como usted me dice, por más que le pongan una fuente de calor, sería constante. Es lo que me quiere decir. O sea, ¿qué tendencia es la capacidad calorífica de los metales? Mariana, ¿te acuerdas? Pues llega a su punto más alto. La pregunta es ¿qué tendencia tiene? Búsquenlo en el Google rápido a ver a qué cosas vemos.
Sería exponencial, ¿no? No, ¿cómo va a ser exponencial? Que va aumentando cada vez más. No, es exponencial. Si fuera exponencial, agarran la cuchara, pongan en el extremo un encendedor y en menos de 2 segundos, 3 segundos, eso ya estaría caliente. Se va a calentar, pero se va a calentar. ¿Sería logarítmica? Ahora logarítmica, no manches. Bueno, es que va subiendo rápidamente y empieza a tomar un techo. Un techo. Le están echando ganas, no quieren pasar, ¿verdad? Por más que ya les estoy dando chance de pasar el curso, no tan... ¿Cómo que logarítmica? ¿No lo vieron? ¿No ven ahí la gráfica? Busquen la gráfica, ¿cómo es la gráfica? Yo me acuerdo de una vez vi unas gráficas de que empieza en 0, digamos así, y luego va aumentando y llega a un punto en la que es constante. Eso es de Log-Petit y eso es para los sólidos, pero de los metales es otra tendencia de la capacidad calorífica. ¿Ya lo buscaron? No manches, todavía piden veranos en sus materias en verano, no manches, están... Pues no se parece a la, como a la gráfica de el modelo de Debye. De bike, no, son diferentes. No puede ser que no lo puedan encontrar, ¿no? Es lineal, ¿no? Ah, ¿quién dijo eso? Marisol. Marisol. Repítelo, por favor. Es lineal. ¿Cuál es la diferencia entre lineal y logarítmica? Hay mucha. Y exponencial, hay mucha. Exacto, Marisol, es lineal. ¿Sí? Entonces, bueno, regresando a la pregunta de Mariana, ¿cuál era tu duda de la temperatura de Fermi? Me desvié aquí con la capacidad calorífica. Ajá, que después de superar esa temperatura de Fermi ya existiría una capacidad calorífica con respecto al horno, hablando de algo menos. Sí. Vela de esta manera. ¿Se acuerdan que platicamos sobre la que era la energía de Fermi, no? O el modelo de Fermi, ¿no? Vamos a buscar una figurilla. Porque la otra vez que usted había preguntado de igual lo de la cuchara, yo había dicho de la capacidad calorífica, y ahorita con el tipo de la temperatura de Fermi ya tiene más sentido, y entonces estoy tratando como de unir lo que yo tenía con eso. Ajá. Y ya está más claro. Ok. Espérame, ahorita a ver qué está, se me quedó Fermi. Bueno, vamos a poner esto. Okay. Sí. Ok, vamos a ponerlo. Ok, ven esta figura, ¿no? ¿Se acuerdan que la analogía que yo les decía era que era como una escalera, ¿no? En cada escalón voy a tener una partícula que tiene espina arriba y otra que tiene espina abajo. El principio de exclusión de Pauli, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces voy llenando, y cada escalón son los niveles energéticos, y en el último que está totalmente lleno se llama energía de Fermi. La energía de Fermi es respecto al estado base hasta el último nivel ocupado 100%. Ahora, esa temperatura de Fermi, imagínate, fíjate, necesitas meterle una temperatura del orden de 10 a la 4 Kelvin para arrancar un electrón aquí.
Por eso los metales son muy altos. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Por eso son muy sólidos, son muy fuertes. Ya en la superficie sí, o sea, puedes emitir una luz intensa y puedes arrancar un electrón, es el efecto fotoeléctrico. Pero arrancar unos electrones aquí, en este inter, vas a necesitar temperaturas del orden de 10 a la 4 Kelvin. Esa es la temperatura de Fermi. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Qué más? Ya es la última clase, si es que digan, hablen o callen para siempre. Tienen dudas de la vida existencial también, ahorita lo voy a hacer de psicólogo. A ver, ¿qué más? A ver, yo tengo otra con respecto a los potenciales. Ajá. ¿Mande? Sí, sigue. Ah, ok. Yo estuve buscando en distintas fuentes para poder encontrar un buen pseudopotencial y varias de la información que encontré es que decía que el PAW era como el más exacto. Y entonces yo cuando estaba pues corriendo todo en la computadora y utilicé el PAW, a mí me daba diferentes resultados que con el LDA. Entonces mi conclusión es de que tal vez el PAW es muchos cálculos y no me salía, entonces la verdad no sé bien qué tipo de pseudopotencial utilizar, más que de prueba y error. Ok, ese es el arte de hacer DFT, de no es hacer cálculos a lo tonto. De hecho es lo que le digo a mis alumnos, a mis tesistas, cualquiera hace cálculos, ¿no? Aquí ya tienes que meterle física. Ahora, PAW es Project Augmenting Waves, son ondas proyectadas. Esa base la tiene VASP. Ahora, Avinit tiene, o Gaussian, se llama Gaussian, cuando van a llevar el segundo semestre del curso de cuántica computacional, ahí utilizan como base ondas gaussianas para simular bien las ondas, las funciones de onda. Ahora, ¿cuál es el mejor pseudopotencial? No hay ninguno. Te voy a decir algo. Puedes obtener un parámetro de red muy bueno con LDA y GGA, por ejemplo, con PBE no te da muy bien, te da mejor con LDA, pero cuando tú haces un cálculo de estructura electrónica, de estructura de bandas, resulta que el que te va a dar mejor no es con LDA, sino va a ser con GGA. ¿De qué depende? Aquí viene la física. ¿Vas a trabajar con metales? Métele GGA o LDA. Trabajas con semiconductores o nitruros, puro GGA o PBE, incluso hasta híbridos. ¿Está claro? Entonces, eso ya no es a prueba de error. Qué bueno que lo preguntas. No se quede con la impresión de que es que es prueba de error. No, al principio es así, pero por eso hay que leer qué son los pseudopotenciales. ¿Sí? Miren, ¿qué es DFT? DFT es la teoría funcional de la densidad. Tiene dos cosas. El hamiltoniano general es energía cinética electrón-electrón, energía cinética del núcleo, protón-protón, energía potencial, electrón-electrón, es tipo coulombiano, energía cinética electrón-núcleo y para potencial y energía potencial núcleo-núcleo. Se hace la aproximación de Born-Oppenheimer. A ver, el problema de muchos cuerpos significa que yo tengo que resolver la ecuación de Schrödinger para partículas de más de un electrón. Y de hecho, el único que se puede resolver de manera exacta es el átomo de hidrógeno. Para los demás, el sistema se le llama N cuerpos. Ahora, como no se puede resolver de manera exacta, se hace aproximaciones. La masa del protón es más grande que la masa del electrón. El protón es del orden de la menos 27 y el electrón de la menos 31. Por lo tanto, el movimiento de los núcleos
respecto a los electrones es más lento. Por lo tanto, en el hamiltoniano yo elimino la energía cinética del núcleo, del núcleo. Y el potencial núcleo-núcleo, por ese efecto, va a ser una constante, un efecto de apantallamiento. Entonces, de los tres términos del hamiltoniano original, se reduce al término de energía cinética electrón-electrón, electrón-núcleo, el potencial electrón-núcleo y electrón-electrón. Eso se llama la aproximación de Born-Oppenheimer. La teoría funcional de la densidad me dice que yo no voy a trabajar con la ecuación de Schrödinger. De hecho, no se resuelve la ecuación de Schrödinger, porque ya no se puede resolver. Lo que se trabaja es con la superficie electrónica del sistema, con una densidad electrónica. Entonces, tú agarras la densidad electrónica, y esa densidad electrónica, que es una funcional, esa densidad electrónica tiene información de las funciones de onda de cada partícula del sistema. Por eso se llama funcional de la densidad, porque la densidad electrónica depende de las funciones de onda del sistema. Honever Kohn en 1964, su artículo que sacaban en KRD y ganaron el premio Nobel de Química en 1990-91, demostraron que esa funcional de la densidad electrónica se llega al estado base y es universal. ¿A qué se refiere? A que obtienen un valor de energía del estado base usando las propiedades de esa densidad electrónica. Es decir, no resuelven la ecuación de Schrödinger, pero sí obtienen en el estado base la energía mínima y a través de ahí sacan las propiedades de estructura electrónica de densidad de estados. Eso fue genial, porque el problema de la ecuación de Schrödinger no se puede resolver para más de dos cuerpos de manera exacta. Ellos encontraron que se podía trabajar con la densidad electrónica del sistema. Ese fue el trabajo de Honever Kohn, y demostraron que esa ecuación es universal. Por eso se ganaron la ecuación de Schrödinger, el Nobel de Química. No resuelven la ecuación de Schrödinger. Ahora, ¿cómo resuelvo yo el problema? Honever Kohn dijo, mira, tú trabajas con los funcionales de la densidad, por lo tanto le das vuelta a lo que es resolver la ecuación de Schrödinger. Déjame buscar una imagen y entonces eso es lo que hace. Entonces al año siguiente otro artículo de Concham, ellos demuestran que para resolver o encontrar esos sobrepotenciales, Honever Kohn dijo, mira, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que con la densidad electrónica, con una funcional de la densidad, que es función de las funciones de onda, encuentras toda la información electrónica que quieres. ¿Cómo lo resuelves? Eso ya es tu problema. Honever Kohn trataron de resolver el problema de eso, y se dieron cuenta que el problema es el pseudopotencial. El precio que pagas al hacer ese cambio de no trabajar con la ecuación de Schrödinger, que es, se tiene que resolver las funciones de onda, pero trabajas ahora con la densidad electrónica, el precio que pagas es que no vas a conocer las interacciones reales del electrón-electrón y electrón-núcleo. Por eso, hasta la fecha no se sabe cómo sintetizar o cómo funcionan los catalizadores o el agua, porque no se pierde esa información. Obtengo información de la densidad electrónica y le puedo decir, mira el gap, mira su densidad electrónica, mira sus fonones. Pero realmente conocer cómo es la interacción intramolecular, atómica del sistema, esa información la pierdes totalmente. Entonces, al resolverlo, lo que hizo Honever Kohn es resolver como un tipo de ecuación de Schrödinger y consideraron que se comportaba como un gas ideal y encontraron varias aproximaciones. Y esas aproximaciones para resolver ese problema del potencial real le llamaron pseudopotenciales. Por lo tanto, esa información que tú pierdes de la interacción es importantísima porque la interacción es la que te da información de los enlaces químicos. Esa información la pierdes. Entonces, la primera aproximación se llama LDA. La segunda aproximación es
Profe, ¿sigue ahí? Hey, yo, doctor. A lo mejor se le trabó su compu, ¿no? Doc. ¿Mis dudas? Iba a decir la segunda aproximación. Se me fue el internet, ¿me escuchan? Sí, Sí. profe. Sí. ¿Sí lo quedé? Se quedó en la segunda aproximación. Que la primera era la del LDA y la segunda, la primera era la del LDA y luego iba a decir la segunda aproximación. Localmente estuve yo la propiedad electrónica y luego cuando me muevo en una superficie electrónica, una superficie es sacando el gradiente, que es la derivada, por eso se llama GGA. Y existen combinaciones como meta GGA que combina GGA con GGA y luego vienen los híbridos, etc. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace. Entonces, ahora, lo que yo les quería decir era esto. ¿Sí? Lo que han hecho realmente es esto. Como no se resuelve la ecuación de Schrödinger de manera exacta, la parte azul es la parte exacta del modelo de repulsión electronúcleo. Es asintótico. ¿Por qué? Porque significa que el electrón, por más, tienes dos partículas A y B, si lo vas acercando, no va a haber un punto en el que van a estar, van a chocar, pero nunca va a estar encima de la otra partícula. Eso es el modelo de la esfera dura. Y eso es lo que me dice el modelo de Coulomb. Conforme yo lo voy acercando, la interacción va siendo más alta. Por eso es negativo. Eso lo saben en su mecánico, de su básico. Ahora, si yo grafico la función de onda tiene nodos, acuérdense que cuando yo le explico los nodos, va a representar orbitales atómicos. Empieza de 0, 1, 2, 3, etc. Ahora, en DFT trabajamos con pseudo. Nosotros no se trabaja la ecuación de Schrödinger, por lo tanto no se trabaja con la potencial real ni con la función real. Por eso trabajamos con pseudo potenciales que va a representar este comportamiento.
Esto es el radio de corte. Todo lo que está de aquí para acá es los electrones del núcleo, cerca del núcleo. Es decir, esta parte van a ser los electrones de valencia. Entonces, cuando tú haces... Y está presente, no se ve. ¿Por qué no me dicen? Ya, aquí lo ven. Esto es el... ¿Escuchen o no? Ya se ve la pantalla. Sí, Ya como ya que se se trabó, ve. pero ya. Se trabó un poco. Trabó un poco. Ya no se escucha. Está fallando internet, pero bueno, ¿ya me escuchan? ¿Está bien? Ya nuevamente se escucha. Ok. No sé, me quedé en qué parte. A ver, esta es la función de onda real, ¿lo ven? Digo, es real, lo que les digo, repulsivo, la función de onda. Pero cuando tú resuelves DFT, tú vas a tener un pseudopotencial que va a representar el potencial real, pero no es real a través de un pseudo. El pseudo no va a tener estos nodos, sino va a empezar aquí. Esta línea se llama radio de corte. Entonces, es del 0 para acá, eso es lo que son los electrones del núcleo, del core. Entonces, ¿qué me importa a mí? Los electrones de valencia, que son los electrones de valencia, los enlaces. ¿Qué es lo que han estado haciendo? ¿Alguien tiene su micrófono encendido ahí? ¿Puede apagarlo? Lo que están haciendo con la energía de corte, el cutoff, es esto. Si tú le das menos energía de corte, pues vas a tener oscilaciones. Por eso tienes que darle números grandes hasta que converjan. ¿Qué significa? Que tú, para ese átomo que estás haciendo, o para ese sistema que estás haciendo, una convergencia, tiene que estar bien optimizado. Es decir, mira, en los del core ya no me interesan, porque estos no van a participar prácticamente, o casi nada, en las aleaciones o las interacciones con los sistemas, porque están cerca del núcleo. Pero los que sí me interesan son los electrones de valencia. Por lo tanto, yo quiero hacer la optimización numérica, y eso se llama QTCOP. ¿Sí lo vieron o no? Pues acá, ¿sí lo volvieron a ver o no? Sí. Sí. Ok. Eso es todo, como ven. Todo empieza a agarrar carácter y por qué es tal cosa, por qué es tal el otro y así. Sí, pero me regañaron desde la primera semana. No, ¿por qué dejas tarea? No sirve de nada. No confiaron en mí. Así fue. Al final todo iba a agarrar sentido. Al final todo iba a caer por su propio peso. Bueno, eso es todo. Esto fue todo el curso de física computacional. Espero los trabajos y les entrego calificaciones. Nos conectaríamos, la única vez que nos conectaríamos sería el día que es el día del examen ordinario. Nos conectamos todos para darles sus calificaciones. ¿Está de acuerdo? Bueno, no se los voy a dar aquí en público, solo sería para una información. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios finales sobre el curso? ¿Se aceptan? ¿Críticas? ¿Quejas?
¿Nadie? Bueno, yo acerca del curso, pues me gustaría más que fuese un poco más dinámico entre si va a tener el poco que tenga, o más bien con nosotros, pues que sea un poquito más dinámico. La verdad es que este dinamismo del que le hablo lo sentí más al final, no al principio. Hubo partes en las cuales yo me sentía totalmente abrumado porque yo quería que usted me diera la respuesta, pero pues usted no me la iba a dar. Teníamos que irla buscando. Y conforme a eso, pues cada vez el estrés subía a lo demás, pero llegó un punto a la mitad más o menos, o hace como unas 3 semanas, aproximadamente un mes, de que ya empezamos a tener esta cuestión de que sí estábamos con fallas, pero todavía nos seguía apoyando y creo que eso es el dinamismo que podía seguir aplicando, y así. Todo lo demás pues está bien, la carga de trabajo es parte de la materia, parte del trabajo de física computacional, y pues todo lo demás ya es de menos. Pero por otras cosas no hay ningún problema. Gracias, ahí. Gracias. Te tomo en cuenta. ¿Alguien más? Nada que no haya dicho ya Isaí. Ok. Andrea. Okay. Yo también, doctor, quiero decir algo. A ver, Paula. Nada más complementando un poco la idea de Isaí, yo creo que la parte dinámica sí ayuda bastante, pero pues igual algo que es muy cierto y que hasta cierto punto deja ver el curso al final es el hecho de que cuando estés en un trabajo o en algún otro lugar no te van a dejar las cosas para que las hagas, te van a decir quiero que hagas esto y a ver cómo lo haces. Entonces, en ese sentido yo creo que sí ayudó bastante el sentir como que cada reto que ponía era investigarle, estudiarle, preguntar, moverle, hacer para tú poder solucionarlo, y esa satisfacción al final de me salió después de haberle trabajado horas y días, yo creo que es como con la parte que me quedo de todo esto. Ok, gracias Valeria. Sí, ok. En su siguiente curso diga, antes de que empiecen a llorar, esto les va a servir al final, por favor. Es que lo dije, lo que no lo entendieron es otro rollo. Y hablando sobre el dinamismo, fíjate, Isaí, bueno, no ayuda mucho que sea virtual, pero sí, André, pero después de que hicieron la revolución, mejor yo no quise meter ruido. En mis otros grupos sí la seguía aplicando. Pero... Doctor. Sí. Karina. Bueno, yo sí le quisiera decir que que pues aparte de, pues no sé, todos los regaños y que aún pues nos falta muchísimo por saber y algunos conceptos que aún no dominamos y que no logramos como entrelazar, pero ya es, lo hablo como más personal, pero le quiero también pues agradecer porque sí pues sí me hizo leer e investigarle pues un poco más pues a todo este tema, y pues sí me hizo interesarme, ¿no?, en lo que es la mecánica cuántica, más que todo, pues nada más eso. Ok, gracias Karina. Sí, bueno, pues no sé, ya fue una dinámica muy diferente, y a mí lo que no me agradó, bueno, yo no dudo que ustedes sean trabajadores, no dudo la capacidad, muchos conceptos no los tienen, pero ya no es momento de decir, es que no me lo enseñaron, yo creo que ya tienen que ponerse a trabajar ustedes mismos. Entonces, es como la actitud punk, que es hazlo tú mismo, ¿no? Obviamente hay cosas que no lo podemos aprender nosotros mismos, necesitamos que alguien nos pueda enseñar, pero ya hay que buscar alternativas. No dudo de su capacidad de cada uno de ustedes, siempre me han demostrado todos los de la tecnología que han trabajado, empiezan de cero y muestran un buen trabajo al final, empeño en lo que les decía, y la palabra principal es trabajo. Lo único que sobre la dinámica que me decía Isaí o Hernando Calzado, sí se vio afectada por el principio de esto que se gestó, sí lo quiero decir, pues sí tuve injerencia de parte de la coordinación, y eso no se da. La verdad, yo no supe ni cómo trabajar.
no es queja, bueno, no es un reclamo, pero me puse algún predicamento. Y yo creo que antes de hacer esto, piénsenlo, no por represalias, sino piensen realmente si vale la pena. Y cuando me refiero a esto es porque ustedes ya tenían referencia de mí de alguna manera. O sea, en primer semestre llegas y dices, pues no sé cómo es el maestro, ¿no? Ya estaban ustedes en octavo semestre y bueno, yo creo que ya sabían cuál era la referencia. Por eso me costó mucho la dinámica con ustedes. Pero bueno, independientemente de eso, a eso me refiero de la dinámica, que sí me costó mucho trabajo, pero en semestres anteriores lo había manejado mucho, no, al menos la libraba. Pero bueno, me dio mucho gusto ser profesor de ustedes, al final con esos altibajos. No dejen esto, yo sé quiénes son los que están trabajando, yo sé quiénes les cuesta más trabajo, la idea no es dejarlos. Creo que Valeria dijo un comentario muy importante. Creo que eso es lo que dices ahí. No les voy a decir el final de la película, ¿no? El principio es trabajen y punto. Al final se van a llevar muchas cosas. No sé qué es diferente, no sé. Pero al final van a trabajar bajo presión. Tienen que estudiar más, repasar sus notas y dedicación. No sé, y la parte física hay que trabajar. Pero yo creo que eso es lo que yo dejo en todos mis grupos. Algo importante. Razonar, reflexionar y que sean unas personas pensantes. No pido más, no pido genios. ¿Ustedes creen que pido genios? No manches. Mejor me da Max Planck, ¿no? Pido gentes trabajadoras, personas trabajadoras y que sean pensantes. Suena muy sencillo, muy fácil, pero también ustedes no. ¿Ok? Les deseo éxito en todo lo que hagan. Yo creo que la van a lograr. Échenle ganas de trabajar, señores. Si van a hacer un posgrado, allá no se duerme. En un posgrado no se duerme. ¿Ok? Y muchas gracias por los comentarios. Lo voy a tomar en cuenta, obviamente. Te agradece. Y bueno, nada más, antes que se me olvide, no se les olvide hacer la evaluación docente. Por favor, háganlo. No sé. Independientemente de lo que hagan, lo que piensen, lo que cómo evalúen, háganlo. ¿Vale? Bueno, un placer, un gusto. Se fue un semestre más y se fue. Y espero los 2 trabajos finales y nos vemos el día del examen, del examen parcial. No, el examen El ordinario. El ordinario, esa cosa. Nunca llega el ordinario. Entonces, y cualquier duda está el foro. ¿Sale? Cuídense mucho. Chao. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos.